Reciba un cordial saludo, soy el Magíster José Luis Córdoba Tello y continuando con la capacitación de aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza universitaria, en esta segunda parte, en la sesión 4, hablaremos de los beneficios y riesgos del Internet en el aprendizaje. Beneficios y riesgos de Internet. Con el surgimiento de Internet, la experiencia de la enseñanza a distancia se ha transformado completamente. Antes la enseñanza a distancia era esencialmente una experiencia aislada, en que el estudiante se enfrentaba a una cantidad enorme de materiales de estudio enviados por correo, con contactos esporádicos y rígidos con un instructor tan lejano como de difícil acceso. En este tipo de entorno, no solamente el estudiante debía superar una serie de dificultades para ponerse en contacto con el instructor, sino que además debía esperar prolongados periodos de tiempo entre el envío de su pregunta y la recepción de la respuesta. Es decir, a inicios de la aparición del Internet, cuando se quería, estudiar a distancia, no era tan efectiva, ya que la comunicación se tornaba o se hacía muy lenta entre el envío de la información del emisor hacia el receptor y luego el retorno de la respuesta. Hacían que los tiempos sean mucho más largos, ¿no? Por lo tanto, el proceso de aprendizaje no era eficiente. Entonces eso era uno de las dificultades que hoy en día, con el desarrollo de nuevas interfaces, de nuevas plataformas, se pueden tornar que el proceso de la enseñanza sea mucho más ágil, ¿no? Ahora encontramos aplicaciones, encontramos programas de donde podemos comunicarnos con otras personas y manejar información, interactuar contenidos de forma mucho más rápida, de forma mucho más ágil. Beneficios de Internet. Es posible conocer e interactuar con muchas personas en todas partes del mundo. Es decir, desde el punto donde te encuentras puedes conectarte con otras personas, incluso de otros países, y intercambiar conocimientos, intercambiar cultura, y hacer que el aprendizaje sea un poco, o sea, más nutriente, ¿no? La búsqueda de la información se vuelve mucho más sencilla sin tener que ir a las bibliotecas tradicionales. Bueno, para esto existen las páginas web o los buscadores que nos facilitan el poder filtrar o el poder seleccionar cierto tipo de información y encontrar la información idónea o la información ya filtrada, que es lo que no nos permitiría antes, por ejemplo, en una biblioteca, ¿no? Donde tendríamos que pasar mucho tiempo buscando entre los libros, leyendo, transcribiendo, haciendo resúmenes para poder encontrar el contenido o información que deseamos investigar o indagar. Otro beneficio es que puedes encontrar muchos puntos de vista diferentes sobre la información que necesitamos. Es decir, cuando buscamos la información o queremos investigar sobre algún tema, encontramos muchas perspectivas, lo cual nos abre el abanico de posibilidades y nos abre, la mente desde otras posiciones, desde otros puntos de vista sobre un mismo tema, el cual nos da a absolver alguna duda o alguna dificultad con respecto o relacionado a un tema puntual. Otro beneficio es posible la creación y descarga de software libre con sus herramientas colaborativas. Es decir, así como podemos extraer información, también podemos subir información
subir nuestras experiencias o subir nuestros comentarios que les puede servir a otros usuarios. Es decir, si yo tengo experiencia en algún tema o tengo experiencia en algún hecho, yo lo puedo compartir subiendo a la red y otras personas pueden fácilmente ver este contenido, y de esta manera la información llegar a más personas, ¿no? Compartir actividades, compartir contenidos. Otro beneficio es que compramos fácilmente a otras tiendas de otros sin necesidad de salir de nuestra casa. Bueno, esto sí es muy cierto. Hoy en día las compras online han crecido y evolucionado con rapidez. Todas las tiendas por departamento tienen su e-commerce. No necesitamos salir de casa para ir a comprar algún artículo. Tenemos la facilidad de entrar a su web o a una interfaz para poder conseguir algún producto o un servicio desde la comodidad de su casa, ¿no? Y podemos también pagar en línea y el producto llega a nosotros sin que nosotros tengamos que trasladarnos o movernos o perder horas de tiempo, perder tiempo en el tráfico o buscando en las tiendas, ¿no? Los riesgos del Internet. Pese a las infinitas posibilidades que ofrece el Internet como infraestructura económica y cultural para facilitar muchas actividades humanas y contribuir a una mejor satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro desarrollo personal, el Internet también conlleva riesgos, especialmente para los niños, los adolescentes y personas que tienen determinados problemas como tendencia de aislamiento social. Tocamos acá a los niños porque son, digamos, las personas más vulnerables, ¿no? Que pueden ser fácilmente engañados o fácilmente o podrían correr el riesgo o podrían correr el peligro de encontrarse con personas malas, ¿no? Personas con otras intenciones en la red. También problemas en los adolescentes en cuanto a que pueden caer en vicios, por ejemplo, como los juegos en línea o en las personas mismas, ¿no? En los adultos que de repente pueden encontrar otro tipo de vicios, ¿no? Por ejemplo, como exceso en las compras online, exceso de pasar mucho tiempo viendo películas, viendo series no productivas. Entonces ese es parte de los riesgos que podríamos encontrar en Internet. Bueno, continuando con los riesgos relacionados con la información. Las personas frecuentemente necesitamos información para realizar nuestras actividades y muchas veces las podemos obtener en Internet de manera más rápida, cómoda y económica que en el mundo físico. No obstante, habemos de considerar posibles riesgos. Vamos a mencionar tres. Uno de ellos está el acceso a la información poco fiable y falsa, ya que existe mucha información errónea y poco actualizada de Internet. Si no tenemos bien fijado cuáles son las fuentes confiables, cuáles son fuentes donde realmente podemos encontrar información verídica o información con cierto grado de fiabilidad, también podríamos encontrar en los foros información que no necesariamente es cierta y perjudicial, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, un claro ejemplo está cuando una persona siente algún malestar, tiene alguna duda con respecto a la salud
y puede encontrar algún tipo de experiencia o comentario que no necesariamente le va a servir. Entonces lo mejor sería, por ejemplo, acudir a un especialista, ¿no? Y no encontrar ese tipo de información, no buscar ese tipo de información en la red. Otro sería la dispersión y pérdida de tiempo. A veces se pierde mucho tiempo al localizar la información que se necesita, ya que en el internet hay en este inmenso ciberespacio encontramos mucha información, mucha data, que a veces perdemos el tiempo, ¿no? Filtrando o haciendo síntesis de algún tema que queremos estudiar o investigar, pero con ayuda de, digamos, en este caso, un instructor, un profesor que nos puede decir dónde encontrar cierto tipo de información fiable. Eso se podría reducir, ¿no? Y encontrar, digamos, el abanico de posibilidades se podrían reducir eh, a un grupo de fuentes más certeras donde podemos encontrar información. El otro es el acceso de los niños a la información inapropiada y nociva. Existen webs que, pese a contener información científica, pueden resultar inapropiadas y hasta nocivas. Si bien como ya lo habíamos dicho anteriormente, en internet encontramos información de todo tipo y no necesariamente esa información es verídica, ¿no? o es verdadera, ya que en algún foro o en las redes podemos encontrar personas que suben contenidos que realmente no necesariamente le va a funcionar para todas las personas, o que es información no actualizada, ¿no? Es por eso siempre consultar y tener webs o fuentes de búsqueda de información confiables para poder evitar este tipo de escenarios. Algunas habilidades necesarias para utilizar la internet. Para poder aprovechar las posibilidades educativas de internet son necesarias unas habilidades básicas, algunas de las cuales requieren un largo periodo de aprendizaje que conviene empezar en la escuela a edad temprana, además de una buena disposición y una buena capacidad para el autoaprendizaje, y de los imprescindibles conocimientos instrumentales sobre el sistema operativo Windows, puede ser el Mac, o editores de textos. Destacamos las siguientes habilidades y conocimientos, ¿no? Saber utilizar las principales herramientas de internet, es decir, las configuraciones. Saber bajar información de textos, imágenes, programas, etc. Conocer las características básicas de los equipos. Saber aprovechar las fuentes informativas de internet. Evaluar la calidad de la información. Saber aprovechar las posibilidades de comunicación. Organizar un entorno personal en direcciones interesantes del ciberespacio. Ya que en internet encontramos mucha información, muchas páginas web, es necesario poder organizarnos, ¿no? Y desarrollar ciertas habilidades básicas para poder tener o realizar o conllevar a que el proceso de aprendizaje o investigación sea más eficiente, ya que de esta manera podríamos ahorrar mucho tiempo y podríamos tener mucho más, un abanico mucho más grande de posibilidades de conocimiento, pero siempre en cuando las sabemos usar.
siempre y cuando tenemos esas habilidades para poder buscar contenido, para poder también compartir el contenido. Entonces es necesario desarrollar este tipo de habilidades. Bien, eso es todo por ahora y nos veremos más adelante.